Bienvenidos una vez más a nuestro rincón especial donde desgranamos esos momentos que nos hacen suspirar, que nos ponen la piel de gallina y que, sinceramente, nos roban una sonrisa, o quizás alguna que otra lagrimita de emoción. Hoy vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes esperaban, algo que ha generado un montón de comentarios, de likes y sobre todo de sentimientos encontrados. Vamos a adentrarnos en una escena que, sin exagerar, es pura emoción, un momento cumbre protagonizado por dos de nuestros actores favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, exactamente. Esos dos, que ya sabemos que tienen una química que traspasa la pantalla, nos regalaron en esta ocasión algo que va más allá de lo esperado. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, a que activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo como este, porque créanme, vienen cosas increíbles y no quieren quedarse fuera. Hoy vamos a desglosar esa escena, esa que ha dado tanto de qué hablar. ¿Recuerdan ese instante? Ese en el que las miradas lo dicen todo, en el que los gestos tienen un peso enorme y en el que cada silencio es más elocuente que 1000 palabras. Estamos hablando, por supuesto, de esa secuencia que muchos consideran el epítome de la conexión entre Can y Demet, un momento que nos hizo sentir parte de su historia, partícipes de sus miedos, de sus anhelos y de esa tensión romántica que nos tiene a todos al borde del asiento. Vamos a revivirlo, a analizarlo, a entender qué es lo que hace que esta escena sea tan especial, tan conmovedora, y por qué ha resonado de tal manera en el público, convirtiéndose en un referente de la actuación emotiva y de la química entre actores. Piensen por un momento en el contexto. ¿Dónde se situaba este momento? ¿Qué estaba sucediendo antes y qué implicaciones tuvo después? Estas son preguntas clave para entender la profundidad de lo que vimos. Can y Demet, o mejor dicho, los personajes que interpretan, estaban atravesando un momento crucial. Había tensión, sí, pero también había una vulnerabilidad palpable, una sinceridad que te atrapaba. Y es ahí, en esa fragilidad compartida, donde reside la magia. No se trataba solo de diálogos bien escritos, aunque seguramente lo estaban. Se trataba de la forma en que esos diálogos se pronunciaban, de la pausa antes de una respuesta, de la ligera inclinación de cabeza, del movimiento de una mano. Son esos detalles, esos matices sutiles, los que convierten una escena normal en algo extraordinario. La narrativa que rodeaba a esta escena era densa y cargada de expectativas. Los personajes, tras innumerables malentendidos, pruebas y desengaños, se encontraban en un punto de inflexión. La distancia emocional que habían intentado mantener se desmoronaba, revelando la profundidad de sus sentimientos. El guión, magistralmente construido, no les daba todas las respuestas, sino que sembraba la duda y la esperanza a partes iguales. Y en medio de esa tormenta emocional, surgió este momento de quietud, donde lo no dicho cobraba una fuerza descomunal. La atmósfera, ya de por sí cargada, se volvió casi eléctrica. Se sentía como si el tiempo se detuviera, permitiendo que cada respiración, cada parpadeo, cada latido resonara en la habitación, o en el lugar donde se encontraran. En particular, me gustaría enfocarme en la mirada. Oh, la mirada. En el cine y la televisión, los ojos son ventanas al alma, y en esta escena, los ojos de Can y Demet eran verdaderos espejos de sus emociones más profundas. ¿Vieron cómo se sostenían la mirada? Esa intensidad, esa mezcla de deseo, de duda, de anhelo, era casi doloroso de ver, pero al mismo tiempo, era increíblemente adictivo. Parecían estar diciendo sin palabras todo lo que sentían, todo lo que temían, todo lo que deseaban. Era una conversación silenciosa, cargada de significado, que resonaba en cada fibra de nuestro ser. La forma en que sus pupilas se dilataban, la leve curvatura de sus cejas, el ligero temblor apenas perceptible en el rabillo de sus ojos, todo ello narraba una historia de amor, de arrepentimiento y de una esperanza casi desesperada. No era solo un intercambio de miradas, era un duelo de almas, un reconocimiento mutuo de la profunda conexión que los unía, a pesar de las circunstancias. Analicemos un poco más allá. ¿Qué transmitían sus cuerpos? No solo sus rostros, sino también su postura, sus gestos. Había cercanía física, o una distancia calculada que aumentaba la tensión. A menudo es la tensión la que nos mantiene enganchados. Esa sensación de que algo está a punto de suceder, de que la barrera entre ellos está a punto de romperse. Y en esta escena, esa barrera se sentía tan frágil como el cristal. Cada roce accidental, cada respiración entrecortada, cada ligero temblor en la voz,
todo sumaba para crear esa atmósfera de intimidad forzada, de vulnerabilidad compartida. La forma en que uno de ellos podía extender una mano, pero luego retirarla en el último segundo, o como el otro se inclinaba imperceptiblemente hacia adelante, como si fuera atraído por una fuerza magnética, eran detalles que elevaban la escena a un nivel artístico. La distancia física, lejos de ser un obstáculo, se convertía en un lienzo sobre el cual pintaban la intensidad de sus emociones no expresadas. Y hablemos de la emoción pura. ¿Qué tipo de emociones estaban desatando? No era solo romance, aunque estaba presente en cada poro. Era también miedo o incertidumbre, perhaps un poco de resignación, pero sobre todo, una profunda conexión humana. Era ver a dos personas luchando contra sus propios demonios, pero encontrando consuelo y fuerza el uno en el otro. Era la constatación de que a pesar de los obstáculos, hay un vínculo que los une, un hilo invisible que a pesar de todo, los atrae. Y esa dualidad, esa lucha entre la razón y el sentimiento, es lo que hace que una escena sea tan potente. Vimos la fuerza de la voluntad chocando contra la irresistible fuerza del corazón. Vimos el peso de las decisiones pasadas y la esperanza de un futuro incierto. La escena encapsulaba la complejidad del amor en su forma más pura y a la vez más dolorosa. Pensemos en los momentos específicos que nos dejaron sin aliento. ¿Fue un diálogo en particular? ¿Una pausa dramática? ¿Un gesto inesperado? Cada uno de esos pequeños detalles construía el edificio de la emoción. Quizás fue la forma en que uno de ellos bajaba la mirada, incapaz de sostener la intensidad del otro, transmitiendo una mezcla de vergüenza y admiración. O quizás fue la forma en que una mano se extendía, dudando, antes de tocar el rostro del otro, un gesto cargado de un deseo reprimido y un temor a la reacción. Estos son los ingredientes que hacen que una escena sea inolvidable, que se quede grabada en nuestra memoria y en nuestro corazón, convirtiéndose en un punto de referencia para la actuación emotiva. Fue la suma de estos pequeños instantes, cada uno cargado de un significado profundo, lo que culminó en esta explosión de sentimiento. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que ha sido comentado hasta la saciedad, pero es porque es real, es palpable. Y en esta escena, esa química se elevó a otro nivel. No era solo una atracción superficial, era una comprensión mutua, una conexión que iba más allá de lo físico. Era como si sus almas hablaran el mismo idioma, un idioma de emociones crudas y honestas. Era una danza sutil de energía, donde cada mirada, cada movimiento, cada silencio creaba una corriente subterránea que nos arrastraba. Su capacidad para transmitirse emociones sin necesidad de palabras es lo que los distingue, y en esta secuencia alcanzaron la cumbre. Es esa resonancia emocional lo que nos cautiva, lo que nos hace creer en la historia que nos están contando y en la autenticidad de sus personajes. ¿Cómo lograron transmitir tanta profundidad con tan poco? Esa es la pregunta del millón. Muchas veces, menos es más. Un simple roce de dedos, una sonrisa apenas perceptible que se desvanece rápidamente, una lágrima que rueda por una mejilla sin ser limpiada, un suspiro que se escapa en un momento de vulnerabilidad. Estos son los elementos que en manos de actores talentosos pueden evocar un torbellino de emociones en el espectador. Can y Demet demostraron, una vez más, su maestría en este arte. No se trataba de grandes gestos o discursos apasionados, sino de la sutileza, de la capacidad de comunicar un universo de sentimientos con la mínima expresión. Es un arte que pocos dominan, y ellos lo hacen con una gracia y una naturalidad asombrosas. Me pregunto qué sentían ellos al interpretar esta escena. ¿Se sumergieron por completo en sus personajes? ¿Hubo momentos de improvisación, de espontaneidad que añadieron esa chispa de autenticidad? Es fascinante pensar en el proceso creativo detrás de estos momentos, en la dedicación y el talento que se requiere para dar vida a emociones tan complejas y a menudo contradictorias. Imaginar a los actores ensayando, buscando la inflexión perfecta, el gesto exacto, la mirada que lo diga todo. Es un trabajo arduo, pero el resultado es una obra de arte que nos conmueve profundamente. La autenticidad que proyectaron sugiere una conexión profunda no solo entre sus personajes, sino también entre ellos como artistas, permitiéndoles crear algo verdaderamente mágico. Y para todos aquellos que se han sentido identificados con lo que vieron, con esa lucha interna, con ese anhelo de conexión, esta escena fue un reflejo de sus propias experiencias. Porque al final del día todos buscamos ser comprendidos,
ser amados, encontrar esa persona con la que compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, esa alma gemela que nos entiende sin palabras. Y ver a Cán y Demet plasmar esas emociones de manera tan honesta nos conmueve, nos inspira y nos recuerda la importancia de los vínculos humanos, de la vulnerabilidad y de la búsqueda incesante del amor y la conexión. Esta escena se convirtió en un espejo de nuestras propias esperanzas y miedos en el amor, resonando con una verdad universal. Esta escena es un recordatorio de por qué amamos las series y las películas, de por qué nos enganchamos a estas historias. Es por esos momentos de verdad, por esas explosiones de emoción que nos hacen sentir vivos, que nos hacen vibrar. Es la capacidad de los actores de transportarnos a otro mundo, de hacernos sentir como si estuviéramos allí, viviendo cada instante con ellos, experimentando sus triunfos y sus desdichas como si fueran propios. Es el poder del arte para conmovernos, para hacernos reflexionar, para inspirarnos y para ofrecernos una vía de escape hacia universos donde las emociones se viven con una intensidad que a veces quisiéramos encontrar en nuestra propia realidad. En resumen, esta escena protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir es un verdadero tesoro. Es un ejemplo magistral de cómo transmitir emociones complejas a través de miradas, gestos y silencios cargados de significado. Es la prueba de que la química entre dos actores, cuando es genuina y profunda, puede crear momentos inolvidables que resuenan en el corazón de la audiencia. Nos robaron el corazón, sí, pero también nos regalaron una obra de arte emocional que analizaremos y recordaremos durante mucho tiempo. Fue un regalo para todos los que creemos en el poder de las historias bien contadas y de las actuaciones que tocan el alma. Esta secuencia se ha grabado a fuego en la memoria colectiva de los fans, un hito en sus carreras y en la historia de la televisión. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este análisis lleno de emoción y admiración. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta escena tan especial. Me encantaría saber qué fue lo que más les impactó de este momento, qué sintieron ustedes al verlo, o si hay alguna otra escena que les haya robado el corazón de manera similar. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es invaluable y enriquece nuestro espacio. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más amantes de las buenas historias. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también aman estas historias y a estos increíbles actores. Ayúdennos a expandir nuestra comunidad. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de esto. No se pierdan lo que viene, porque cada vez intentamos traerles algo más especial. Gracias de verdad por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente desgranaremos más momentos que nos harán suspirar y sentir profundamente. Hasta la próxima.